Tenemos que aliarnos para derrotar al kirchnerismo. Tenemos que juntarnos para ganarles y que no vuelvan nunca más. Error. Macri y el PRO vuelven a cometer el mismo error que en 2015. Pero vamos a analizarlo de una perspectiva mucho más interesante que tiene que ver con el ego en los políticos. Y para eso vamos a leer un capítulo del libro Breve Tratado sobre el ego y los políticos, que tiene que ver con la autenticidad política y la historia del intento fallido. Luego de un largo periodo kirchnerista, Argentina tuvo un gobierno que se forjó desde sus convicciones, y de ello puedo dar cuenta personal. Cuando estaba en la facultad fui invitado por la fundación donde trabajaba y que investigaba sobre la gestión pública a una reunión en un estadio utilizado para recitales de bandas musicales. Con solo 2 pequeñas tribunas y no más de 100 personas, escuché por primera vez a una persona allí sentada que decía ser el hijo de un conocido empresario argentino, que había decidido no continuar con las empresas de su padre. Por el contrario, estaba dispuesto a ser presidente para hacer de Argentina un país próspero. Y que su camino lo haría de la siguiente manera. Primero buscaría ser presidente del club del cual era fanático, Boca Juniors, donde ganaría experiencia en gestión dentro de un entorno difícil y politizado. Luego buscaría ser jefe de gobierno de la capital federal para finalmente alcanzar la presidencia argentina. Esa noche volví a mi casa con un tremendo dilema. Este hombre tenía planificada toda su vida y yo no tenía idea qué haría cuando me recibiera. Casi me animaría a decir que no sabía qué quería de mi vida. Pero también lo que pude ver fue una tremenda convicción. Había algo en esa persona que lo impulsaba a tomar el camino difícil. Si ya tenía un imperio armado por su padre, qué ganas de meterse en quilombo, pensé. Pero para quien tiene autoestima y convicción, el camino más difícil es dejarse gobernar por el ego, que busca la más fácil. En cambio, para la autoestima, tomar el camino difícil se hace más fácil porque es casi la única opción. A medida que pasaron los años, aquel camino diseñado por ese hijo de empresario que eligió la más difícil, fue desplegándose ante los ojos de todos los argentinos hasta llegar a la presidencia. Tal cual lo había anticipado, sin cambiar ni una coma, sin una duda, sin ningún retroceso ni arrepentimiento. Tras una frase célebre de quien era presidente en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, que dijo: "Si quiere gobernar, que arme un partido político y gane las elecciones", Mauricio Macri creó su propio partido político llamado PRO y ganó en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, de cara a las elecciones presidenciales, la etapa electoral le jugó la misma pasada que a todos los políticos. El objetivo de ganar pesó más y comenzó poco a poco el tibio e imperceptible camino hacia desfavorecer su propósito. La trampa del ego tiene que ver con confundir un objetivo con el propósito, cuando en realidad el primero es un medio para el segundo. Pero muchas veces el ego hace que ese medio se convierta en un fin en sí mismo. Eso le pasó a nuestro personaje en cuestión. En este caso, alcanzar la presidencia es un medio para el propósito de llevar al país a la prosperidad, pero no el único, o al menos no de cualquier forma, no a cualquier precio. Ya en campaña electoral nacional, el partido que había construido Mauricio Macri, el hijo del empresario que planificó su vida política en base a sus convicciones, había formado un frente más amplio llamado Cambiemos, con otros partidos y agrupaciones. Y su idea de liberar el potencial argentino compitió internamente con derrotar al kirchnerismo. El problema del ego es que, buscando la gratificación de corto plazo, se encuentra cómo maximizar los medios hasta convertirlos en fines en sí mismos, apartando lentamente el propósito que guía, convoca, proyecta, lidera y alinea a la mayoría, sabiendo que siempre hay distintos medios para un fin. Cuando el ego entroniza el medio, lo que hace es rápidamente separar, dividir, fragmentar, confrontar y empantanarse hasta difundir motores y fagocitarse en su mismo lodo. Así, el propósito de liberar el potencial argentino para lograr prosperidad dio paso a batallar contra el kirchnerismo, lo que requería una rápida acumulación de capital político de corto plazo. En otras palabras,
lo que debió ser un paso más a sortear en el camino hacia el propósito, se convirtió en el fin en sí mismo. Luego de ganar las elecciones, encaró reformas necesarias para la implementación de su política. Es un presidente muy ávido de hacer muchos cambios a la vez, había dicho el presidente norteamericano Donald Trump a los pocos meses de haber asumido. Pero claro, su política, como cualquier política de cualquier gobernante, favorecía a unos y desfavorecía a otros. Más allá de una valoración positiva o negativa de esas políticas, de los intereses afectados y de los grupos de poder que detentaban esos intereses, Mauricio comenzó a navegar las turbulentas aguas de los reconocimientos y rechazos de los grupos de poder de la sociedad. Así nació el gradualismo. En términos del ego, podemos analizar el gradualismo macrista como la forma en que aquel le gana la pulseada a la convicción. Ya no era un Mauricio auténtico, ya era un presidente buscando reconocimientos y evitando rechazos de una coalición multirepresentativa. Ya no se lo veía cómodo, ya comenzaba a declinar su convicción. Finalmente, ya desde un gobierno fragmentado, con un ego que había hecho metástasis en el cuerpo presidencial, Mauricio Macri formó una alianza electoral realmente inimaginable. Propuso como vicepresidente para su reelección a Miguel Ángel Pichetto, emblema kirchnerista durante la década más recalcitrante, que logró manejar el Parlamento mostrando todo el potencial de la manipulación política argentina. Esto es lo que hace el ego, va condicionando, va sometiendo, va perforando y finalmente vaciando de autoestima al político, casi sin darse cuenta, de manera invisible, imperceptible, con alejamientos de aliados que buscan obtener cada vez más, con acercamientos de grupos de poder que buscan también obtener más, con oposiciones virulentas y desquiciadas que libran batallas solo para ganarlas y ganar más. Pero en ningún caso el ego pondrá por delante el propósito. En ningún caso el ego defenderá las convicciones. En ningún caso el ego mantendrá cohesionado y blindado al político para afrontar cualquier rechazo y relativizar cualquier apoyo o reconocimiento, en favor de continuar esa transformación que lo motorizó a desandar este peligroso camino. Por eso, el político, para ser efectivo, debe estar cargado de autenticidad, convicción y propósito. En otras palabras, debe tener la suficiente autoestima para mantener su rumbo, más allá de la cantidad de reconocimientos que pueda captar o de rechazos que pueda afrontar, y allí se encuentra la contradicción. La realidad marca que el político no es sinónimo de autoestima, sino de ego. Deberemos entonces encontrar el alter ego. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando con este análisis? Al principio sí hubo convicción, al principio forjó su propio partido, pero en el momento de acceder a la presidencia le ganó la desesperación, le ganó el corto plazo, le ganó el ego que le dijo tenés que llegar a esa posición no importa cómo. Y el no importa cómo fue lo que después lo terminó destruyendo, porque formando una alianza ya hay un montón de otros intereses, un montón de otras miradas, y esas otras agrupaciones o partidos también se pueden adjudicar el beneplácito social o la representación social, con lo cual pierde potencia luego en la ejecución, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a fragmentar. Por eso, desde esta perspectiva es muy difícil que Milei acepte alianzas con partidos políticos, con el PRO o con cualquier otro partido político. Sí, lo que pone por delante Milei son las ideas. Entonces, cualquier persona de cualquier partido, ya el partido político no es una categoría de análisis según la mirada del nuevo presidente. Entonces ya son las personas y no los partidos. Cualquier persona que tenga convicciones arraigadas en función de las ideas de la libertad, no importa el partido al que pertenezcan, seguramente ahí sí encontrarán asidero para trabajar conjuntamente. Pero mientras sean estos partidos que conformen alianzas con claramente miradas o totalmente distintas o levemente distintas, eso después hace perder poder post elecciones,
para el capital político y la ejecución de las políticas tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Para pensar.